tal, Iván? Muchísimas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí en tu programa. Tenemos un aumento en la incidencia y la prevalencia de insuficiencia renal, un aumento significativo en nuestro país. Así Te he invitado para saber las causas, pero comencemos por saber qué es la insuficiencia renal, cómo describes el padecimiento. Sí, me parece perfecto empezar por ahí. Insuficiencia renal es un término genérico que lo que quiere decir es que nuestros riñones funcionan inadecuadamente. Y va por grados, desde muy leve hasta lo que llamamos insuficiencia renal terminal o que requiere sustitución de la función renal. Y de hecho también hay otra división, una que se llama insuficiencia renal aguda y otra que se llama crónica. Cuando es aguda, sucede en forma súbita y se puede recuperar. Pero de la que estamos tratando de hablar en esta charla es de la insuficiencia renal crónica, que es aquella que es progresiva y en la que los riñones van perdiendo su función renal. Hay muchos estadios y es como una pirámide. Se dice que en México, como en otros países del mundo, hasta 9% de la población, y estamos hablando de muchos millones de mexicanos, 9%, estamos hablando de casi uno de cada 10 mexicanos. Uno de cada 10 tienen algún grado menor de insuficiencia renal. Esa es la base de la pirámide. El estadio 1, el estadio 2, el estadio 3, y son 5 estadios. El estadio 5, que es cuando tienes menos función renal, es cuando prácticamente está perdido y entonces hay que buscar la forma de sustituir la función renal. Nuestra especialidad es algo extraordinario. Ha logrado generar formas de tratar la enfermedad aún en ausencia del órgano que tratamos. Me queda claro eso y he sido testigo de las salas de hemodiálisis, he sido testigo de trasplantes, pero me llama mucho la atención, ¿por qué nuestro país? ¿Por qué estamos padeciendo esto? ¿Por qué vemos los números, el número de pacientes incrementarse exponencialmente? Fíjate que en todo el mundo ha habido un incremento en la incidencia y en la prevalencia de insuficiencia renal crónica. De hecho, los focos rojos están puestos en todo el mundo. Sin embargo, hay algunos puntos y algunos países en los que este problema es mucho más acentuado. Y si hemos de notar uno que realmente es grave, ese es México. Las razones son muchas. Primero, hay un incremento muy importante de esperanza de vida. Cuando yo nací, hace poco más de 50 años, la esperanza de vida era de 53 años. O sea, en esos tiempos no había sustitución de la función renal. La gente se moría joven y no había insuficiencia renal. Segundo, cambio de hábitos de vida, urbanización, incremento de obesidad, de hipertensión y con focos rojos muy grandes de diabetes. Todo eso ha hecho que en este país en particular, y probablemente también por alguna susceptibilidad genética que nuestra población mestiza tiene, seamos mucho más propensos a tener insuficiencia renal que en otras partes del mundo. Y está perfectamente demostrado. ¿Cómo saber que tienes o que eres un candidato a padecer insuficiencia renal? Quiero decir, ¿hay síntomas? ¿Se puede prever? Antes de los síntomas, yo le pediría a todos que tuvieran siempre claro cuáles son sus antecedentes genéticos. Aquellos que tienen padres diabéticos, tíos diabéticos, hipertensos o problemas de obesidad, o ellos mismos son diabéticos o hipertensos, ya tienen los focos amarillos bien puestos para el riesgo de la hipertensión. O sea, ahí la primera recomendación, si hay estos antecedentes, ve a tu médico, coméntale que tienes antecedentes. Todo el mundo debe checarse, pero si tienes esos antecedentes, tienes clarísimo riesgo incrementado. Ahora, síntomas. Tú preguntas de síntomas. ¿Qué síntomas tengo? Pues que me voy a empezar a hinchar, o voy a dejar de orinar, o qué me va a pasar. Generalmente, cuando esos síntomas ya se presentan, ya hay una hay un avance enorme de la enfermedad. Y eso no quiere decir que en esa etapa no se pueda hacer prevención, lo que llamamos prevención secundaria. Sí, pero ya hay un avance crónico, ya vamos a ir a peor. Vamos a ir a peor. Probablemente si detectamos en esa etapa, podemos retrasar un poco la velocidad de deterioro. Pero hay que pensar mucho antes. Exacto, porque entonces estamos hablando que es un padecimiento silencioso. Es un padecimiento de las enfermedades crónicas que tiene una gran etapa muy prolongada de silencio y que cuando se manifiesta, estás muy avanzado. Entonces lo que queremos saber, yo y toda la gente que nos está escuchando, es qué podemos hacer para a partir de este momento,
cuidar nuestros riñones. Son órganos muy delicados y fundamentales. ¿Qué podemos hacer para cuidarlos, para que sean dos órganos, dos filtros muy sanos? Mira, dos cosas son importantes. Una, la parte médica del escrutinio temprano y la vigilancia, pero igualmente importante la concientización de los hábitos de vida, de los hábitos alimentarios y de los riesgos a la salud implicados por las enfermedades que se han vuelto terriblemente prevalentes. 30 de cada 100 mexicanos de más de 20 años son hipertensos. Entre 10 y 14% de mexicanos de más de 20 años son diabéticos. Y si eres mexicano y tienes 50 años, 1 de cada 3. O sea, eso, tú vas en la calle y ves 10 mexicanos de más de 50 años, 3 o 4 son diabéticos. Es enorme la prevalencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos inculcar en las generaciones jóvenes cambio en hábitos de vida, modificación alimentaria, reducir sedentarismo, luchar desmedidamente contra la obesidad, contra la hipertensión, contra la diabetes. Esa es prevención primaria. Prevención secundaria es en aquellas poblaciones que ya son de muchos millones, que tienen estas enfermedades, puedes hacer muchísimo. El diabético temprano, el hipertenso temprano se puede controlar y puede retrasar o prevenir en forma definitiva el que se desarrolle enfermedad renal. Llega el día que uno no quisiera, el día del diagnóstico. Correcto. Tienes insuficiencia renal. Correcto. ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Cuáles son los caminos? Tú estás hablando ya del paciente que tiene una insuficiencia renal avanzada y que se está acercando al punto en el que su vida puede llegar a no ser posible si no se sustituye su función. Estamos hablando de la gente que tiene 10% o menos de la función renal. En ese momento las opciones son los tratamientos dialíticos, que son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, y el trasplante renal. Estas son las 3 modalidades de sustitución de la función del riñón. ¿Y cuál es nuestra situación en este aspecto? Porque me dices que tenemos un aumento en la prevalencia y la incidencia de la enfermedad. ¿Cuál es nuestra situación, por ejemplo, en el tratamiento de trasplante? ¿Cubrimos la cuota? Fíjate, te voy a platicar más o menos el panorama y vamos a ponerlo claro. En México se han hecho enormes esfuerzos y esto hay que reconocer. En el 92 habían 140 pacientes por cada millón de habitantes en diálisis. Hoy hay cerca de 900. Esto es por incremento de la prevalencia y de la incidencia, pero también por incremento de los esfuerzos. Pero no hay cobertura universal. O sea, la cobertura no está dada para todos los que lo requieran. De hecho, el Seguro Popular es una de las causas catastróficas de salud que aún no cubre. Entonces, hay un déficit muy importante. O sea, tenemos un aumento en una enfermedad que uno de los seguros más importantes no cubre. Bueno, no la cubre y entonces no todos los mexicanos están cubiertos. Entonces, en México pueden haber hoy en día alrededor de 90,000 pacientes en diálisis, que por cierto te estoy diciendo alrededor, porque tenemos un déficit primario enorme, que es que no hay un registro oficial de pacientes en diálisis. Entonces, ahí hay un primer gran paso que tendríamos que dar. Ese es un paso que tenemos que dar y además hay esfuerzos en diferentes ámbitos, incluso en el legislativo, en foros de política, para que tengamos eso. Entonces, ese es diálisis. Hay un esfuerzo enorme, ha crecido, tenemos muchos pacientes, pero probablemente alrededor del 40% que lo requieren todavía no lo reciben. Y trasplante. La diferencia entre diálisis y trasplante hay que ponerla muy clara. O sea, las dos modalidades son sustitución, pero el trasplante es la que ofrece más esperanza de vida y sobre todo, Iván, más calidad de vida. Y sí, esta autonomía, ¿no? Esta posibilidad de no estar conectado a una máquina 3, 4 veces a la semana. Claro, además, probablemente todo el público piense en el trasplante como una curación definitiva. Tampoco, no lo es, porque el trasplantado tiene que cuidarse toda la vida y tiene que tomar medicamentos inmunosupresores que bajan sus defensas y se tiene que cuidar, pero es de una calidad muy superior. Trasplante ha venido creciendo. Y yo creo que también hay que promover la mirada del trasplante como una de las grandes innovaciones de la medicina del siglo XX y del siglo XXI. Se sigue avanzando, pero cuando uno piensa que la ciencia ha sido capaz de crear esto, no solo para esta enfermedad, hay que aplaudir lo que logra el conocimiento humano, ¿no? Absolutamente. El primer trasplante exitoso sucede en Boston, en Massachusetts, en Estados Unidos, a mediados de los 50, entre 2 hermanos gemelos.
como una gran posibilidad técnica, pero ahí no había problema de incompatibilidad, eran idénticos, gemelos idénticos. Y de ahí ha venido cambiando exponencialmente hasta lo que hoy en día tenemos. Por ejemplo, en este país hay un Centro Nacional de Trasplante, que es un organismo que centralizador, tiene centralizador, que está muy bien estructurado. Y en este país se hacen casi 3,000 trasplantes al año. Puedo equivocarme, por eso digo alrededor de 3,000. Pueden estar entre 2,900, por ahí, 3,000 trasplantes. Pero si me preguntas si es suficiente, te tengo que responder con toda claridad. No es ni la mitad de los que necesitamos. ¿Qué hacer? ¿Cómo fomentar una cultura de la donación? ¿Sería parte de la solución o necesitamos implementar mecanismos de intercambio de trasplantes como la aplicación de algoritmos para hacer mejores emparejamientos? Yo creo que hay muchos recursos que hay que emplear, pero mi postura es que esto requiere una política nacional en la que se hagan muchas cosas simultáneamente. Por supuesto, hay que promover más donación para un tipo de trasplantes, que es el trasplante de donador fallecido. También existe el de donador vivo. Pero al mismo tiempo tiene que promoverse que se destinen más recursos económicos para esto. Tiene que promoverse formación de más recursos humanos, entrenamiento de más grupos y equipos que puedan hacer trasplante de la mejor calidad. El Congreso Mundial de Nefrología, que tú has liderado el grupo, formas parte de ese grupo que crea este congreso en México próximamente. Entonces, háblame qué implicaciones tiene, qué vamos a ver y la importancia que venga. Sí, muchas gracias. Qué bueno que traes ese punto. Me encanta platicar de esto porque nos hemos preparado por ya mucho tiempo, una década de buscarlo y 2 años de preparar el congreso. Este congreso es itinerante. El anterior fue en Ciudad del Cabo, Hong Kong, Milán. Ahora le toca a la Ciudad de México ser la sede del Congreso Mundial de Nefrología de la Sociedad Internacional. Será el 21 de abril en Centro Banamex. 21 de abril, hay que remarcar. Del 21 al 25 de abril en Centro Banamex. Esperamos alrededor de 4,000 nefrólogos de todo el mundo. Tiene un tema central en esta ocasión, que es la nefropatía diabética o la enfermedad diabética. ¿Por qué? Por su magnitud en Latinoamérica y particularmente en México. Aunque se tocarán todos los temas, hay mucho de trasplante, y en este congreso se revisarán tal vez de los temas de mayor importancia y actualidad para la atención del paciente. Algo bien interesante es que tenemos una ceremonia de apertura en la que habitualmente habla alguna personalidad muy distinguida. De la ciencia. De la ciencia o de otros campos. Aquí decidimos cambiar este carisma y quienes van a ser el centro y van a tener parte son los pacientes. Y tenemos 3 extraordinarios pacientes, 2 mexicanas y una extranjera, que van a darnos testimonio en la inauguración. Porque los pacientes son nuestra razón de ser, pero también tenemos que reconocer son nuestros mejores maestros. Pues ahí está, yo creo que esa es la mejor conclusión. Estamos hablando de un congreso enfocado al paciente y estamos hablando de un programa y de una preocupación enfocada al paciente, de un padecimiento que está creciendo en México, la insuficiencia renal, y sobre el que hoy Ricardo nos ha ayudado a arrojar luz. Yo te agradezco que hayas venido aquí a los observadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.